abren en Hechos capítulo 7, también nos lo menciona, cuando Esteban predica la palabra de Dios, confronta a un grupo muy conocido en la Biblia y confronta a ese grupo. Y cuando este grupo empieza a apedrear a Esteban, dice que cuando él levanta la mirada al cielo, dice que él vio los cielos abiertos y a uno sentado. Entonces, hoy este tema, iniciamos los cielos abiertos. ¿Cómo es que nosotros podríamos ver los cielos abiertos? No es una alusión, no es eso, no es una forma de que alguien diga, sí, mira, yo veo los cielos abiertos, ¿tú lo ves? No es así, no es algo imaginario, es algo real porque usted tiene que comprender. Entonces, quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 23. Nos vamos a basar en un texto que Jesucristo señala a este grupo famoso que está en la Biblia. Entonces, si ya lo tienen, Mateo capítulo 23 del 13, versículo 13, lo vamos a resaltar. Dice la palabra de Dios así: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar, a los que están entrando. Qué interesante. Una vez más, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso me dio así como una bofetada de los cielos abiertos. ¿Cómo es que Jesucristo, en todo este capítulo de Mateo 23, relacionando con cielo nuevo y tierra nueva, el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? El Señor va a restaurar todas las cosas. El Señor va, dice en la Biblia, que Él va a hacer nuevas todas las cosas. Uso la palabra restaurar de alguna manera, pero en la Biblia nos señala que Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Ahora bien, ¿cómo es que mientras estamos aquí en la tierra, cómo es que ustedes o yo mismo o otros grupos, llamándose como se llamen, sean creyentes, cristianos, evangélicos, denominacionales, X, o católicos, o testigos de Jehová, o los santos de los últimos días, o alguien que se llame como quiera llamarse, estarán abriendo los cielos o los estarán cerrando? ¿Por qué Jesús le da duro a los escribas y fariseos? ¿Por qué? Vamos a conocer un poquito de historia acerca del grupo de los fariseos. Yo no sé cuánto sepa usted de este grupo de los fariseos, pero en los tiempos de Jesús habían varios grupos, y este era uno que resaltaba mucho. Existían los fariseos, los saduceos. Los escribas y fariseos eran casi el mismo grupo. Entonces, entre escribas y fariseos prácticamente era formar comunidades. Como en los tiempos de Estados Unidos también se formaban comunidades. Había una comunidad llamada los presbiterianos. También había otra comunidad llamada los bautistas. Y así ellos empezaban a tener sus comunidades diferentes. Los fariseos tenían una comunidad y ellos se relacionaban de alguna forma y tenían de alguna manera unos estatutos bien concretos por si alguien quería ser o pertenecer al grupo de los fariseos. Supongamos que, me gustaría ser del grupo de los fariseos. Sí, usted tiene que llenar ciertos requisitos. Y entonces venían ahí ciertos requisitos de lo que deberían de hacer. Entonces ellos, basados en la ley de Moisés, porque eran muy celosos en cuanto a las prescripciones de la ley, ellos resaltaban mucho
lo que era la pureza y también acerca de la ley. Y entonces ellos prácticamente hacían muchas buenas obras caritativas, eran muy generosos. De alguna manera, estos grupos se enfocaban también en cuanto a la forma del diezmo. En este capítulo 23 resalta mucho eso. Pero aparentemente ellos eran muy buenos, aparentemente eran muy buenas personas. Pero en el capítulo que vemos aquí de Mateo 23, Jesús los veía y los señalaba. O sea, Jesús veía a sus discípulos y les decía a sus discípulos, los fariseos, los escribas y fariseos. Y entonces les daba santo y seña de lo que ellos sabían o conocían y los tachaba. Pero aparentemente los fariseos trabajaban en un área de la pureza, no interna, sino externa. A ellos les gustaba verse muy bien por fuera. A ellos les gustaba conocer todo lo que decía la ley. Eran muy celosos, por eso cuando veían a Jesús lo criticaban cuando Jesús hacía un milagro en el Sabbat. Entonces ellos de alguna manera querían tentar a Jesús, por eso le acercaron a la mujer sorprendida en adulterio, cuando ellos le decían, oye, Moisés nos dijo que apedreáramos a la mujer sorprendida en adulterio, ¿tú qué dices? Entonces, ese tipo de cosas, ellos eran muy apegados a eso. Incluso el apóstol Pablo dice que él era muy celoso de su tradición y de su religión farisea. El apóstol Pablo era uno de los fariseos muy entregado. Otro de los fariseos muy conocidos también fue Nicodemo. Nicodemo fue fariseo, incluso tiene una charla con Jesucristo cuando ellos platican acerca del nacer de nuevo. Porque recuerden esa historia en donde este hombre, Nicodemo, le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que haces si Dios no está con él. Y Jesús no le dice, claro, por supuesto, mira, Dios conmigo. No le dice eso. Jesús se va al grano y le dice, os es necesario nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo como que recibe una bofetada de parte de Jesús y empieza a pensar, ¿cómo es eso? Tengo que entrar por segunda vez al vientre de mi esposa. Esa historia la sabemos, pero preguntaba cosas Nicodemo de acuerdo a que Jesús le hace ahí en el tablero del ajedrez muchos jaques. Porque él no entendía de lo que se estaba hablando, como algunos dentro de la tabla del ajedrez, muchos no entienden el movimiento de las piezas. Entonces, cuando Jesús le dice, manteniéndose firme Jesús, ¿es necesario nacer de nuevo? Y usa Jesucristo dos frases bien importantes ahí en San Juan capítulo 3, donde él lo resalta y le dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así lo dice. A ver, otra vez. Jesús dijo a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona, ojo, los cielos abiertos eran cerrados por la conducta inapropiada de los fariseos. Ellos conocían mucho de la Biblia, enseñaban mucho de la Biblia, pero su comportamiento era inapropiado y lo cerraban. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque si una persona no nace de nuevo, de nada le sirve conocer de las Escrituras, de nada. Llena su cabeza de mucha información, pero no tiene una renovación interna. Entonces, cuando Jesús le vuelve a resaltar en San Juan capítulo 3, verso 5, Jesús le resalta que si no nace de nuevo, dice, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, las dos cosas importantes aquí era que la persona que naciera de nuevo, porque Jesús conocía bien los hábitos de los fariseos. Jesucristo conocía bien eso, porque Jesús es judío. Nace en esa cultura.
Es como conocer usted a sus vecinos de sus comunidades, cómo son. Entonces, yo quiero pensar que no desconocemos de las comunidades que nos rodean. Una comunidad, ¿cómo se mueve? Oye, ¿cómo está tu comunidad? ¿Qué delincuencia hacen? Oye, es que en mi comunidad hacen esto, en mi comunidad aquello. Y entonces, dentro del reino de Dios, las iglesias o los grupos religiosos hacen diferentes actividades. Y está bien todo lo que hacen las iglesias, los grupos que ayudan a la gente. Entonces, todos esos grupos que se llaman grupos vulnerables y ayudan. Pero Jesús estaba enfocado en ellos, en este grupo, y los ponía de ejemplo con sus discípulos. Y cuando tuvo la plática, la charla con Nicodemo, Jesucristo lo confronta en esas áreas, pero Jesucristo no se mueve de esa posición. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. O sea, es empezar de nuevo. Por eso, esta frase que él hace aquí en Mateo capítulo 23, él les dice, porque él usa una frase, Jesús aquí, vean esta frase, él les dice, mas ay de vosotros, ese ay, es como decir, aguas, o abusado, así. Es como si alguien allá afuera diga, ponte al tiro. Y él les dice, ay, si usáramos esta frase aquí en México, aguas, escribas, fariseos, y les dice Jesús, hipócritas, así les dice. La palabra hipócrita viene del griego, que quiere decir caretas, una forma fingida, que ellos fingían. Todo lo que hacían era muy bonito, tenían muchísimo conocimiento, se querían medir con Jesús. Oye Jesús, así, Moisés dijo esto, ¿tú qué dices? Así. Y como usaban ropas elegantes, querían opacar a Jesucristo. Jesucristo viene de una familia humilde, pobre. Su oficio de el padre terrenal de Jesucristo, bueno, ustedes saben la historia, de José, carpintero. Entonces, oficios nobles, pues. Y entonces, ellos querían opacar, humillar, avergonzar a Jesús. Cuando Jesús es el hijo del rey, qué bueno que Jesucristo se ocultó así como un plebeyo, porque él no presume, yo soy el rey, y cálmense. Y no, él fue siempre humilde, pero fue claro y directo contra este grupo. Entonces, al que ellos cerraban los cielos, Jesús les dice allí en Mateo 23:13, porque cerráis el reino de los cielos. Y eso para Jesús era bien importante, la actitud. Y él dice, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Si una persona quiere entrar al reino de Dios, ¿cómo era que no dejaban entrar a los demás ni ellos entraban? Porque no se comprometían, tenían mucho conocimiento, pero no se comprometían. Ahorita vamos a ver más cosas acerca de esto de los fariseos judíos. Ahora bien, en la Biblia encontramos los sucesos en cuanto, por ejemplo, usted escuchó hablar de Gamaliel, un maestrazo en los grupos fariseos, un maestrazo buenísimo, y fue su alumno el apóstol Pablo, o sea, Saulo de Tarso. Y él era un buen alumno y aprendió muy bien y defendía su religión a capa y espada. Pero cuando le llega Jesucristo, Jesucristo toca su corazón. Jesucristo le da una visión, lo deja ciego, lo tumba del caballo. Él comprende una cosa, que necesitaba nacer de nuevo. Y cuando él cambia de religión, deja su religión farisea y cambia, uso el término cambiar de religión. Pero recordemos que Jesús no era una religión, pero cuando él cambia, cuando él deja su religión,
y conoce verdaderamente a Cristo Jesús, tiene un cambio que mencionamos precisamente en uno de los temas de cómo el apóstol San Pablo tuvo ese cambio por dentro. Ya no perseguía a la iglesia, sino que ahora predicaba de Cristo Jesús, porque es ahí donde se nota el cambio. Ahora bien, entonces, estos grupos conocidos precisamente como los fariseos, ellos se preocupaban más por su forma de vestir que por su forma de actuar. Ellos se preocupaban más por el conocimiento que por el hacer. Ellos estaban más preocupados por eso. Ellos sí tenían muchísimo conocimiento. Ellos eran buenos maestros, enseñaban, pero no hacían lo que ellos enseñaban. Por eso Jesucristo los criticaba. Entonces, de esta manera, vemos que cuando Jesucristo llega aquí a la tierra, a Jesucristo le importaba mucho el reino, porque él dice en Mateo capítulo 3, verso 2, no pierda por favor Mateo 23, pero en Mateo 3, 2, Jesucristo usa esta frase muy interesante. Lo tiene, Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Usa la palabra arrepentimiento. Nacer de nuevo. El arrepentimiento es dejar de hacer las cosas malas que hacíamos. No tiene caso cuando una persona, por eso usamos esta frase que decimos, cambia de religión. Una persona deja su religión y pasa a otra religión, o sea, tiene otro conocimiento, pero sigue con las mismas mañas. O sea, sigue siendo igual. No ha cambiado en el interior. Por eso la iglesia es criticada por el comportamiento inapropiado de muchos que no cambian. Y por eso es señalado la iglesia. Yo mejor no voy ahí porque son bola de hipócritas. Y Jesús les dijo a los fariseos que eran hipócritas. Entonces, el comportamiento de los fariseos era inapropiado. Sí se vestían muy bien, estaban chulos, de hermosos, preciosos. Pero eran prepotentes, déspotas, eran groseros, señalaban las cosas, o sea, eran malos. Ahí mismo en Mateo capítulo 4, verso 17, Jesús le interesa esa frase, por eso la resalta. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Entonces, cuando vemos que a Jesús le interesa más lo que es el reino de los cielos y cuando se topa con este grupo, entonces Jesús los descalifica y Él les dice a ellos, ustedes ni entran al reino de los cielos, ni dejan que los demás entren. Hipócritas, así se lo dijo a Jesús a los fariseos. Entonces quiero resaltar 3 puntos importantes de este grupo fariseo. Número 1. ¿Es más fácil decir que hacer? ¿O es más fácil decir que hacer? Veamos Mateo 23, versículo 1 a el 3. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí es lo interesante. Cuando una persona dice demasiado con sus palabras, puede saberse el evangelio bien y bonito, puede tener el don del evangelismo y evangelizar a varios, pero su comportamiento es inapropiado. Diría aquí el Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos, hagan lo que les digan, pero no hagan según sus obras, porque
su actitud, sus obras, sus malas obras hablaban más que sus palabras. Por eso hay alguna persona que decía esta frase: tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Porque de esta manera las palabras pueden ser muchas. En la misma Biblia nos dice que de qué me serviría hablar con lenguas angelicales o proféticas y no tengo amor. De nada me sirve. Y en el 1 Corintios capítulo 13, ahí lo relaciona todo en base al amor. Y precisamente aquí los fariseos, ellos decían mucho, pero vivían nada. Nada de lo que ellos decían lo hacían. Jesús los critica por esta manera. Por eso no es lo mismo decir que hacer. Podemos juzgar a alguien y decir: yo lo puedo hacer mejor. A ver. Yo puedo tocar mejor. A ver, inténtalo. Yo puedo cantar mejor. A ver. Estaba recorriendo la historia de la iglesia, Movimiento de Fe, y viendo las fotos de recuerdo, muy bonitas todas. Y en el equipo de alabanza han pasado muchos. Pero estoy muy orgulloso de que mi esposa ha permanecido siempre fiel aquí en su ministerio. No quiero que se sienta así muy elogiada. Ahorita que no está, vamos a hablar bien de ella. Pero es interesante de cómo cuando inicia en los inicios de la iglesia, empezó con la guitarra. Y sigue. Y podríamos decir: la hermana Eva, toda la vida ahí en la alabanza. Pues han pasado muchos, se han bajado muchos, y ella ha permanecido. O sea, no es lo mismo decir que hacer. Eso es hacer. Por eso lo pongo de ejemplo. A Jesucristo le gustaba poner de ejemplo a los fariseos en sus malas conductas, y él los señalaba y decía el grupo, así. Jesucristo no decía: hay un grupo X. No, Jesús era claro. Me gusta ese estilo de Jesucristo. Ahora bien, cuando vemos estas cosas, no es sencillo que nosotros estemos solamente mencionando o diciendo y caer en el error de los fariseos. Caer en el error de los fariseos porque sería más fácil decir. Sería más fácil leer la Biblia y conocer la Biblia, pero ponerla en práctica para muchos les cuesta mucho trabajo. Porque no es sencillo. En el libro de Josué dice que Josué 1:8, donde menciona acerca de que meditemos en la palabra de Dios. ¿Sí? A ver, veamos, vayamos, no nos equivoquemos. Vayamos, Josué 1:8. Josué 1:8, nunca te apartarás tu boca este libro de ley. Gracias. Entonces, Josué se le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Note algo. Dice: sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces hay que meditar en eso. ¿Sí? Meditar. O sea, lo leemos, lo meditamos y luego dice: para que guardes. No solo se queda en guardes, dice: y hagas. Cuando se cumplen estos pasos, dice claramente, conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando se lee, se medita, se guarda y se hace. Pero si no cuente con todo le saldrá bien. No cuente con eso.
Porque podríamos pensar, ay, yo estoy leyendo la Biblia, ¿por qué me pasa esto? Ay, yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué me sucede esto? Es que yo sí, me alejé de la iglesia, pero leo mi Biblia en mi casa, ¿por qué me pasa esto? Pues es que dejó varias cosas. El hagas no solamente es saber lo que dice la Biblia, es hacer lo que dice el Señor, ponerlo en práctica. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Puedes amarte a ti mismo pero odiar a tu prójimo? No. Tienes que aprender a amar al prójimo, y tu prójimo se encuentra dentro de los muros del templo de la iglesia. Ese mero. ¿Escucharon una sirena? Yo no. Okay. Entonces, para poder comprender bien qué era esto, es que Jesucristo menciona, Él les menciona ahí en Mateo 23, les dice claramente en el verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y háganlo. Así les dice Jesús. No solamente les dice, guárdenlo. No, dice, pónganlo en práctica. Mas no hagan conforme a sus obras. Entonces, la actitud es bien importante. Porque si no aprendemos a hacer esto desde los tiempos antiguos, le pasaba a los profetas. Incluso el profeta Isaías, él menciona en el capítulo 1, en el verso 3, él usa una frase donde dice, el buey conoce a su señor y el asno el pesebre de su señor. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Porque ¿cómo era posible que el buey y el asno sí conocieran a sus dueños e Israel no pudiera conocer al Todopoderoso? Y si traemos esta enseñanza a la iglesia, ¿cómo sería posible que la iglesia no reconozca a su Señor? Es bien importante que nosotros podamos comprender de lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, verso 21, sin perder por favor Mateo 23. Mateo 7, 21 es igual a una frase muy conocida donde Jesús les dice a este grupo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Desde el antiguo pacto, en el libro de Levítico, el Padre, Dios, el Todopoderoso, le dijo al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo. Sean santos en vuestra manera de vivir. Y lo recalca el apóstol Pedro. Lo recalca. Y él le dice que vivamos en una santidad. Entonces, hacer, por eso esto es más fácil decir que hacer, o es más fácil decir que hacer. Porque si nosotros solo decimos y no hacemos, sí conocemos, es que la Biblia dice. Sí, pero ¿tú lo haces? No solamente sepamos algunas cosas o otras y dejemos de hacerlas, hay que vivirlas. Punto número 2. Expertos en apariencias. ¿Quiénes? Los fariseos, por supuesto. No se apunte, por favor. Mateo 23:5 dice, Mateo 23:5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo.
el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Es importante que veamos, porque es la experiencia o la forma experta de fingir apariencias. Podría una persona ser experto y fingir. La Biblia nos habla, nos enseña también que hay personas que fingen la fe. Dice que hay una fe fingida. ¿Cómo podría ser una fe fingida? La forma de fingir una apariencia de piedad también. Hay personas que fingen ser piadosos. Hay personas que fingen al orar. Oran de alguna manera y hablan de otra forma. O sea, de alguna manera pueden orar muy piadosamente. Vamos a orar. Sí, y así, como que entran en un romanticismo. Oh, sí. Oh, Padre. O sea, perdón por las expresiones, pero podrían estar fingiendo y de repente por acá, sería ilógico esas cosas. Por eso la experiencia, ser expertos en llamar la atención de los demás, fingir apariencias. Esto nos enseña el Señor Jesucristo, porque ellos prácticamente fingían todo. Entonces, cuando ellos querían los asientos primeros, ellos no querían sentarse en cualquier lugar. Queremos las reservaciones, algo así. Queremos que nos vean los hombres, o sea, querían ser reconocidos. Les encantaba que reconocieran su trabajo, su labor. Lo que hacemos, no necesitamos decirlo. Todo lo que hacemos va a hablar de nosotros. Porque todo lo que hacía Jesús sin decir muchas cosas, o sea, que sí decía, pero él no usaba este tipo de argumentos, sus obras hablaban por sí mismas. Incluso Jesús un día les dice a un grupo, a una persona que sanó, y le dice, no le digas a nadie. Y el cuate va y le dice a todo el mundo. Imagínense. Era reconocido Jesucristo, sus hechos hablaban por sí mismos. Que nuestros hechos hablen. Pero yo espero que nuestros buenos hechos, nuestras buenas obras hablen. No necesitamos decir, no, por eso no necesitamos decir qué estamos haciendo. No, solito va a hablar. Solito. El libro de Filipenses nos enseña bien la forma para no caer en una apariencia o fingir una apariencia. El libro de Filipenses, capítulo 2, nos enseña bien esta manera de vivir. El verdadero cristianismo que el Señor quiere es que lo podamos vivir como lo dice Filipenses capítulo 2. Dice, por tanto, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué cosa? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no haga algo y que quiera ser reconocido. No me dijo mi esposa, habla bien de mí, que sepan que yo he estado en la alabanza. No, no me dijo ella. Se ve. Y cualquiera que lo ve va a ver el trabajo que se ha hecho y la labor se va a notar. La labor de cualquier joven. Como ahora que estamos viendo los videos que están subiendo las maestras, excelentes trabajos. Se ve su trabajo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria,
No lo hagas por pelear, no lo hagas por competir, no lo hagas porque quieres ser mejor que aquel cristiano o el otro cristiano. No lo hagas, o sea, dentro de pastores, no lo hagas. O sea, si es un pastor que ve este video, no lo haga porque quiera ser mejor que el otro pastor. No lo haga. Hágalo porque quiere obedecer al Señor. Hágalo porque quiere servir al Señor. Pero ¿para qué competir? Es que yo prediqué mejor que el otro pastor. ¿Qué importa? Dios nos dio los dones y hablamos diferentes. Josué hablaba diferente a Moisés y Moisés hablaba diferente con Josué. Dice la Biblia que a Moisés le costaba trabajo expresarse. Josué a lo mejor era muy fluido. Somos diferentes. Pero hay que hacer la obra del Señor y no hacerla por competencia o por vanagloria, que seamos vistos. Yo voy a hacer más, ahora yo voy a hacer más que mi pastor. Solo haga lo que tenga que hacer, pero hágalo bien. No una competencia. Dice aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Lo vamos a hacer, hágalo con humildad. Estimando a cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Lo hacemos por amor, porque los vamos a ver como superiores a nosotros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Si nos enfrascamos y solamente pensamos en el yo, y me preocupo por el yo, entonces estamos cayendo en el error del fariseísmo. Y entonces solo yo, las apariencias mías cuentan, así. No, hay que pensar por los demás. Hay que pensar. Si usted va a orar por alguien, añada a alguien que no es de su familia, añádalo y ore por él. Quiere ayudar a alguien, ayúdelo. No espere, así lo dijo Jesús, no espere recibir la recompensa. Así lo dijo Jesucristo. Invita a alguien, a aquella persona que no te lo puede pagar, a aquella persona que no te puede corresponder, y a ese invítalo. A ese. Dice aquí, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo o cosa que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia debe siempre de resaltar. La obediencia es algo que cuesta hoy en día mucho. A muchos les cuesta mucho trabajo obedecer. A muchísimos. Entonces, imagínense los grupos de antes, cuando estaba Jesús. Este hombre llamado Nicodemo se ponía así, al tú por tú, con el Rey de Reyes, el Creador del universo, el super arquitecto, ingeniero. Sabemos que has venido de Dios, porque todos, o sea, algo así. Y este hombre sencillo, que escogió una familia pobre, humilde, nace ahí, hubiera dicho el Señor, ¿por qué no naces ahí en el palacio de Herodes? Con dinero, con plata, buena ropa y todo lo demás. No lo hace, escoge la familia más humilde. Y aparte de que él hace esto, se vuelve obediente, y su obediencia lo llevó a la muerte, y la muerte más cruel, que en el Antiguo Testamento decía que maldito era todo aquel que era colgado en un madero. A ese grado llegó su obediencia. ¿A dónde llega tu obediencia? ¿Hasta dónde estás siendo obediente? ¿Dónde eres obediente? ¿Dónde sí eres obediente y dónde no eres obediente? Escoges dónde sí y dónde no. Entonces caemos en los círculos fariseos, porque escogemos lo que nos conviene. En el tema que hemos titulado Cielos Nuevos y Tierra Nueva, yo quiero estar en el cielo, de verdad que sí. Pero no se va a tratar de que yo quiera entrar con mis mañas. No vamos a entrar. Así lo dijo Jesús. Ahora, si vivimos una vida desordenada,
Ahora, sigo leyendo Filipenses 2. Cuando Jesús se vuelve obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dios reconoció su trabajo. Dios reconoció la labor de Cristo Jesús. Lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Entonces el nombre de Cristo está por encima de cualquier otro nombre que se puede mencionar aquí en la tierra. Jesucristo siempre va a estar por encima de cualquier otro. Entonces, abajo de Cristo Jesús, ahí podrían estar muchos nombres, los que se sepan. Buda, Krishna, Mahoma, bla, 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 bla. Pero Él está por encima de todos ellos. Por eso, dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, Dios le dio ese nombre y le dio esa autoridad. Ahora, los que están en los cielos, ángeles, querubines, serafines, doblan sus rodillas ante Jesucristo. Los que están en la tierra también doblarán sus rodillas. Y los que no quieren también lo harán. Los que murieron, en su tiempo que murieron, aun cuando se rebelaron, aun cuando se les habló de la palabra, lo harán. Porque se van a doblar sus rodillas. Quieran o no quieran. Ahora, yo quiero doblar mis rodillas ante el Señor Jesucristo y reconocerlo como Señor y Salvador. No porque yo diga, ay, sí, cierto, te reconozco. No, Él va a ser el Señor, lo reconozca o yo no lo reconozca. Él siempre va a ser el Señor. Yo me postro ante Él porque es mi Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, de esta manera se trata de que nosotros podamos comprender cómo una persona tiene que vivir como un verdadero creyente. Un verdadero creyente. Punto número 3. Fuera caretas. Así titulé el punto número 3. Porque la originalidad del hombre debe de ser el verdadero objetivo que se tiene que tener. Tenemos que ser originales. Originales no quiere decir que seamos déspotas, groseros. Ese es mi carácter, así soy yo. Si me quieren así, que me quieran. No. Originales es como el Señor nos creó. ¿Y cómo Él nos creó? La Biblia dice que Él nos hizo buenos. No nos hizo malos. Ahí mismo en Mateo capítulo 23, versículo 13, miren lo que dice. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos o hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, ponga mucha atención en esto. Si alguno jura por el templo, nada es, pero si jura por el oro del templo, es deudor. Vean lo que ellos enseñaban. Jesús les dice, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Fíjese lo que dice Jesús ahora. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está sobre de él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto
era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Fuertes palabras. El grupo de los fariseos vivía una doble vida. No se puede querer entrar al reino de los cielos, no se puede anhelar el reino, cielos nuevos y tierra nueva cuando tengo una doble vida. No se puede, amados hermanos. ¿Queremos entrar al reino del Señor? Note cómo el Señor los critica en varias cosas aquí. Primero, porque ellos juraban por el altar. Y Jesús les está diciendo, necios, ¿qué es mayor? ¿La ofrenda o el altar? ¿Qué es mayor? Si usted lo lee, dice Jesús que era el altar mayor que la ofrenda. La ofrenda no es nada si no se trae en el altar. No es nada. Jesús critica esto de alguna manera y les dice que eran insensatos, que eran ciegos, porque no comprendían nada de lo que ellos leían en el antiguo pacto. Entonces, de esta manera, Jesús les enseña. En la parte de abajo, Él les dice, en el verso 23, Él les dice que ellos diezmaban, eran unos hipócritas, porque ellos diezmaban la menta y el eneldo y el comino. O sea, ellos eran tan minuciosos que hasta las cosas más pequeñas decían, esto es del Señor, esto es del Señor, esto es del Señor. Pero dice que dejaban lo más importante. ¿Cuál era lo más importante para la ley o para Jesucristo en ese tiempo? ¿Cuál era la ley? ¿Cuál era lo más importante? La justicia. La justicia. Ser justos. Ser justos. Y luego, La misericordia. la misericordia. ¿Qué es tener misericordia? Y luego, la fe. Y Jesús les resalta esta parte y les dice que eran ciegos. Porque ellos, dice, colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. O sea, eran unas palabras fuertes, palabras duras. No quiero mencionar frases aquí porque se escucharían igual de groseras, ¿verdad? Entonces, quiero que podamos comprender esta parte, una parte importantísima. No fingamos que somos espirituales. Una persona va a ser espiritual cuando nace de nuevo. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si nacemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. No, ¿por qué fingir? ¿Por qué fingir una vida piadosa cuando se puede nacer? ¿Por qué fingir que doy cuando después reclamo? O sea, son tipos de apariencias. Es como si diezmo, pero ¿qué hará el pastor con los diezmos? O sea, ¿eso qué? ¿No? ¿Qué hará el pastor con las ofrendas? ¿Qué estará haciendo? Pues ya me hice rico. O se hacen ricos. Sí, es que hay mucho pastor que se enriquece. Pero bueno, yo creo que la persona debería de pensar más dentro de sí mismo que ver hacia los demás. O sea, en el comportamiento. Hablo del comportamiento. Porque no tenemos que fingir que amamos, tenemos que amar. Fingir que amamos precisamente es una forma de demostrar que sí te amo. Es como decirte, yo sí te amo demasiado. Y le puedo decir a mi esposa, ay, mi amada esposa, te quiero mucho. Y por acá ando viendo a las otras mujeres. Esa es hipocresía. No puedo andar predicando el Evangelio de Jesucristo, diciéndole a todo el mundo que Cristo sana, restaura, cuando mi vida sigue siendo un caos. Yo le diría, cállese mejor, cállese. Empiece por obedecer al Señor, empiece por ser piadoso, piadosa. Cállese, guarde silencio, no diga nada, no predique, no diga que es cristiano, hasta que no el Señor lo meta en el horno de fuego y lo saque listo para trabajar. Cuando aprenda lo que es el cambio, la transformación, cuando verdaderamente entregue su vida a Cristo.
No finjamos que oramos o ayunamos. Jesucristo tachó mucho de estas cosas y Jesucristo decía que fingían ayunar porque ellos decían, ay, y ayunamos y no nos respondiste, y echaban silicio, ceniza y fingían que lloraban, así su cara y las lágrimas se pintaban ahí. Es como si algún hermano, oye, ¿estás ayunando? Sí, llevo 3 días, así algo de fingir. Ayunemos, pero no finjamos que estamos ayunando. No condene lo que desconoce. Y tampoco finja que ofrenda. O sea, sea honesto, sea honesta. No ofrendo así. No digan, no, yo sí ofrendo, yo sí diezmo. No finja. ¿Para qué? O sea, querer impresionar a alguien. Por eso dentro de nuestra iglesia lo hacemos bajo sobres. No le ponemos la cantidad. Se sabe la cantidad con el tesorero y toda la cosa. Entonces, no se debe de fingir. Lo quiere dar, délo. Porque así Jesús le dijo al grupo de fariseos. Jesús les dice claramente, ustedes dejaron la justicia, la misericordia y la fe. Esto, dice, era necesario hacer. Esto era necesario. Esto era la prioridad para hacer. Sin dejar de hacer aquello. Entonces Jesús se los voltea. Primero sean justos, misericordiosos y tengan fe, que Dios les proveerá. Y diezmen el eneldo, el comino y todo lo que ustedes quieran. Diezmenlo. Pero no finjan que diezmen y cuando se vuelven unas personas que critican, que juzgan. No fijamos que tenemos fe. No digamos, yo sí tengo fe, pero dependo de mis finanzas. Sí, yo sí tengo fe y Dios me va a proveer, pero tengo mis guardaditos. Fingir eso, o sea, no es tener fe. Tener fe es no tener. Es cuando no hay y sigo dependiendo del Señor, porque Dios es fiel. Y Dios es mi proveedor. Así lo he dicho yo y así yo le he enseñado. Dios a mí me dijo, no te desampararé, Juan Ángel. No lo haré. Y yo le creo a él. No está mi fe puesta en las personas. Mire por favor lo que dice Mateo 5:19. Vamos finalizando. 5:19. ¿Puedo escuchar un buen amén? Qué bueno. De manera que cualquiera, en su Biblia, por favor, a ver, no sé si tenga una pluma, esto es una pluma, se destapa así, y se subraya la palabra cualquiera. De manera que cualquiera. ¿Sabe qué quiere decir la palabra cualquiera? Eres pastor, la esposa del pastor, liderazgo, maestro, congregante, no te activas en nada, espectador, cualquiera, judío, alemán, cualquiera, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado ¿qué? Grande. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Entonces, note algo, no solamente es enseñar y decir o motivar a la gente, diezme usted cuando yo no lo hago. Ofrende usted, yo no lo hago. Amén. Respétense, llévense bien como matrimonio. Eso es bien fácil decirlo. No. Hay que vivirlo. Lo que se enseña se vive. Hay que comprometerse. Hay que hacerlo. No hay que caer en el error del fariseísmo. No hay que caer en ese error. Hay que aprender a estar limpios por dentro, limpios por fuera.
Nuestra vestimenta por dentro que sea de ornato, dice la palabra de Dios, de un espíritu afable y apacible. Así dice la palabra de Dios. Y si usted se viste bien por fuera, usted será una gran persona, una gran mujer, un gran hombre. Pero si solamente finge, tenga mucho cuidado. Y Jesús usó el ay. Usó un ay. Y ese ay es una advertencia. Verso 20. Porque os digo que si, ojo, vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, a ver qué dice, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús lo señala claramente. No creas, no te apuntes si solamente finges una vida cristiana. No te apuntes si estás haciendo lo mismo que los escribas y fariseos. No te apuntes. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es, hoy me voy a comprometer. Hoy ya, o sea, no espere a mañana, no espere que termine la pandemia. No, ya hágalo hoy. Entregue su vida a Cristo Jesús. Si usted ya ha llevado una vida aparente, religiosa, y que solamente finge que ora, finge que se compromete, que sí, que no, que allá, que es que me estorba y es que... No. O se compromete, o nace o no nace. O nace o aborta. ¿No? Por eso, esta frase nos enseña. Si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no te apuntes. No vas a entrar en el reino de los cielos. O nos comprometemos, nos metemos de lleno, o miramos de lejitos. Nuestro comportamiento es bien importante para el Señor. Jesús, en la oración del Padre Nuestro, Él dijo, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. La idea de Jesús es traer el reino de Dios aquí a la tierra. La idea de Jesús es que Dios gobierne la vida de las personas aquí en la tierra. Si se usa la oración del Padre Nuestro sin dejar que Dios gobierne su vida, entonces es hipócrita. Porque solamente... venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero no dejo que Dios transforme mi vida. Sigo siendo la misma persona. Pero si usted le dice al Señor, Señor, mira, yo quiero que tú traigas tu reino a mi vida, a mi corazón, aquí a la tierra. Quiero ser como tú. Quiero vivir en santidad. Quiero vivir en amor y entrega y pasión por tu reino. Establece tu reino aquí en la tierra. Empieza por mí. ¿Quiere decirlo? ¿Quiere comprometerse? Sea usted cristiano o no sea cristiano, ¿quiere hacerlo? Haga esta oración conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Esto, Padre, tu palabra sabemos que es de suma importancia. Y esta palabra tuya, Señor, como al inicio, nos da una bofetada. Nos despierta, Señor. Y queremos, Padre Celestial, vivir comprometidos, Señor. No fingir. No mostrar una manera doble, Señor. Así es que hoy fuera careta, Señor. Hoy, Padre Celestial, queremos hacer ese compromiso contigo de lealtad y de fidelidad, Señor. No esperaremos si pasa esto o no pasa, Señor. Seremos fieles, viviendo en santidad, Señor. Seguiremos predicando tu palabra, evangelizando tu palabra, Señor. Pero lo más importante que tú quieres es que mostremos tu verdadero comportamiento en nuestras vidas. Tú quieres que nuestro ser, nuestra vida refleje tu amor. Tú quieres que nuestra vida enseñe, nuestro testimonio enseñe, nuestro buen comportamiento enseñe. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores. Ayúdanos a que nosotros nos comprometamos a vivir vidas santas, vidas dignas delante de tu presencia. Señor, queremos hacer este compromiso contigo y queremos vivir en santidad,
en casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en la oficina, en donde estemos, en la labor donde tú nos pongas. Queremos mostrar el reflejo. Ayúdanos a ser como tú, que muramos más a nuestro yo, que nuestro yo desaparezca y vean en nosotros a ese Cristo crucificado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios me los bendiga rica y abundantemente a todos. Feliz aniversario.